Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad agradecemos a Elmer Segura, quien nos va a presentar su libro, que acá tengo un ejemplar, que se llama Ir de Cambio, etnografía del trueque y la reciprocidad en los espacios socioecológicos de Tanta y Yauyos. Entonces, Elmer nos va a presentar un resumen de su libro. Adelante, Elmer. Listo, Roxana y todo el grupo, el equipo que nos ha permitido presentar este trabajo ya publicado en el 2003, perdón, 23, pero el trabajo de campo inició el año 2009. Un poquito para recapitular, esto ha sido mi tesis de pregrado en la Universidad Nacional del Centro y después de la sustentación me tomó mucho tiempo todavía poderlo publicar, buscando tiempo entre el trabajo y la familia. Eh, bueno, el libro lleva el título de Ir de Cambio, y bueno, de ahí quizás al título más teórico, diríamos, etnografía del trueque y la reciprocidad en los espacios socioecológicos de Tanta y Yauyos. A ver, Tanta es un distrito de los 33 de la provincia de Yauyos, ubicado al sur del departamento de Lima, a 4.270 metros sobre el nivel del mar. Yo soy de Tanta, entonces, por lo tanto, este trabajo para mí es una autoetnografía, ¿no? Que también es válido desde el punto de vista científico dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué ir de cambio? Era como que la frase y las palabras más usadas por mis paisanos, digamos así, en decir vamos de cambio o hay que ir de cambio. Ahí es como surge a partir de un testimonio. Y después, hoy día solo vamos a hablar del trueque, que es la mitad del libro o un capítulo. La otra parte, que es la reciprocidad, no lo vamos a poder tratar por el tema del tiempo. Es otra parte amplia que requiere otro espacio para poder conversar. Y de lo sociológico implica porque, si bien es cierto, hay muchas descripciones desde lo biológico, desde lo biofísico, pero desde lo socioeconómico no tanto. Entonces, aquí tratamos de reflejar eh, esa parte socioeconómica, sociocultural, porque los pisos ecológicos no solamente es ecología, biología, sino hay cultura, hay muchas formas, reglas, normas de cómo las personas, las comunidades, los grupos humanos se han organizado para gestionar y manejar el territorio, cómo tener acceso al agua, cómo tener acceso a los pastizales, a los bosques y así a otros recursos existentes en el territorio del contexto andino y de las comunidades. Muy bien, haciendo ese preámbulo, vamos a entrar a ver ahora el contenido, que es presentar un poco de teoría, de estos espacios socioecológicos en mayor detalle, qué significa la metodología, las zonas de producción, las temporadas, circuitos y rutas, mecanismos. Vamos a hablar un poco de medicina en el trueque, mitos, bioindicadores y ritos. Eh, ¿Cómo surge esto de incorporar la medicina? Es que en una ponencia que hice de este mismo tema, me dijeron, ¿y qué pasaba si los arrieros, los viajeros, sufrían alguna dolencia, alguna infección respiratoria, estomacal en la ruta? ¿Qué hacían? ¿Cómo las trataban? Dicha dolencia, dicha enfermedad. Entonces ahí es donde empecé un poquito a abordar esto de la medicina, ¿no? Pero también siento que me falta también abordar desde el enfoque de género, cómo la mujer tiene un rol muy importante dentro del trueque.
En para ser honesto, en esta investigación no reflejo mucho más que algunos testimonios, fotografías, ¿no? Donde las mujeres están participando en el trueque, pero creo que para un nuevo estudio también va a ser importante reflexionar sobre este tema. Bueno, en el marco teórico hay muchos estudios, y solo aquí cité algunos de los más clásicos, ¿no? Como Kotak, Humphrey, G. Jones, Mayer, Fonseca, Custer, Orlov, Flores, donde ellos dan sus descripciones, sus análisis y su definición de qué es el trueque, ¿no? Kotak nos dice es un artículo de consumo por otro. Humphrey G. Jones nos dice que el trueque también existe en las sociedades industrializadas y modernas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay intercambio de vehículo por vehículo, de vivienda, de maquinaria, etcétera, ¿no? Y esa parte también nos falta investigar, ¿no? Es a otro nivel, a otra dimensión. Aquí más nos hemos centrado por las economías más, digamos, más tradicionales y más que como se han mantenido en el tiempo. Mayer analiza, ¿no? El trueque o el intercambio que dice se hace por peso, por volumen y contando. Fonseca distingue dos modalidades de intercambio, al menudeo y al peso. Ahora lo vamos a ver más adelante. Ustrecht dice que el trueque es una economía de subsistencia. Bueno, para aquella época podría serlo, pero ahora es muy discutible, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, yo discrepo un poco con él. Bueno, ya también son muchos años, ¿no? Los que podían tener en aquel tiempo una caravana de llamas, por ejemplo, mi familia lo tenía, y era una recua que yo me acuerdo de niño eran de 100 llamas. Tener 100 llamas en aquel tiempo era equivalente como a tener ahora un tráiler que podrías transportar toda tu mercadería de legumbres, cereales y otros, ¿no? Entonces no necesariamente era de subsistencia, ¿no? Y había estratos dentro de las comunidades, ¿no? Las familias más pudientes, las familias más intermedias, las familias más pobres, a las que denominaban los huachas, por ejemplo, ¿no? Que venían de otros lugares y no tenían tierras y no tenían animales, ¿no? Y entonces ellos tenían que a veces alquilar los animales de los más pudientes para ir al intercambio. Orlov dice que ocurre en comunidades donde aún destaca la ganadería, la agricultura y el artesanado. Eso en algo se mantiene. En tanto, Flores dice, está basado en las redes sociales y así el trueque ocurre entre amigos y conocidos. Ese sí es un factor muy importante, un ingrediente muy importante dentro del desarrollo de este tipo de economía de intercambio. El intercambio se da entre amigos, entre conocidos, entre compadres. O a veces es el compadre, el amigo que vive en el pueblo agrícola o frutícola, que da y abre paso a otras redes de amigos. Pero la preferencia siempre es del compadre, tanto cuando sube a la puna o cuando baja hacia el valle. Seguimos. Relaciones simbióticas, me dicen el tiempo, creo que me indicaron media hora, voy a ir controlando. Esta imagen está un poquito abstracta, tratamos de representar la Janca, que es las cordilleras, la Jalca, que es la puna, el Aisha, que sería equivalente a Suni. La puna, bastante conocida, ¿no? Ecosistemas de bofedales, pajonal, césped de puna y lagos y ríos, principalmente para crianza de camélidos. Luego viene el Aisha, que es equivalente a Suni, pero se caracteriza por algo especial, porque aquí aún hasta el presente se desarrolla la agricultura en secano, es decir, solamente se utiliza las lluvias y aquí se cultiva de manera orgánica aún, mientras aún no hay riego. Si hay riego, ahí sí cambia la figura.
usando abono orgánico de manera estacional, y aquí es donde se obtiene principalmente la papa de regalo, la papa de mesa, la papa nativa, la que podemos denominarla, ¿no? La papa Aisha también le dicen. Luego viene la quechua. La quechua tiene una subdivisión entre el maguey y el maizal. El maguey ya es agricultura con riego, ¿no? Ahí es donde pueden obtener cosechas 2 veces por año incluso. Pueden utilizar, riego, también abono, incluso fertilizantes, ¿no? Industriales y otros. El maizal son aquellos sitios muy especiales, tipo anfiteatros, con canales que vienen desde la parte muy alta, desde los pies de los nevados que han sido construidos en aquel tiempo, a través de canales, acueductos, hasta llegar a los andenes. Y siempre a la cabecera o al inicio de los andenes hay unos reservorios de agua, y estos a través de canales principales y secundarios van distribuyendo dentro de los andenes. Y de comunidad en comunidad varía la forma de cómo usar el agua y cómo usar los andenes. Tienen propios sistemas de medición, propios sistemas de control y propio sistema de cobranza del agua en función a andén, en función al tamaño, etc. Eso varía de lugar en lugar. Y bueno, de ahí viene la yunga, que principalmente es para obtener frutas, y la chala o costa, que en este caso iban a obtener sal desde Chilca, ¿no? Está al sur de Lima. En la siguiente gráfica lo vamos a ver mejor. Bueno, aquí un poquito la metodología, es como indiqué, es un método etnográfico y autoetnografía. Se hizo visitas de campo, viajes con los arrieros, entrevistas semiestructuradas, sistematización de la información. Hemos acompañado 3 rutas a Huancayo, específicamente al distrito de Sicaya, a Mariatana, en la provincia de Huarochirí, al sur de Lima, a Miraflores y Yauyos, que es bastante cercana a Tanta, solo a 32 kilómetros. Aquí podemos encontrar en mayor detalle qué es lo que se produce en cada espacio socioecológico, ¿no? En la Jalca, en la Aisha, la Quechua y la Yunga. Aquí ya un poquito me antecedí en describir. La Jalca lo podemos dividir en Hatun Jalca, donde principalmente están los camélidos, y de ahí se obtiene la fibra para hacer los textiles. Luego está el Urin Jalca, donde vamos a encontrar ya el ganado ovino. Claro que el ganado ovino también suele subir más arriba, más abajo, pero ahí es donde predomina, y aquí vamos a encontrar lana de oveja también para los textiles. De ahí viene el Aisha, está el Hatun Aisha, que aquí predomina la crianza de ganado vacuno. Si el ganado vacuno sube más arriba, le da una enfermedad que se llama el mal de altura. No puede ir más arriba, salvo algunas temporadas, digamos que un poquito cálidas del año, pero previo control o previa vacunación. Luego viene el Uri en Aisha, y ahí es donde se les comentaba la agricultura de secano. Viene la quechua, está la Hatun quechua y la Urin quechua. Esto está relacionado con lo que se llama el maguey y con con el maizal, que son las andenerías propiamente. Y finalmente están la yunga, ¿no? Donde son los huertos, los frutales principalmente. Entonces aquí vamos a encontrar, ya en el libro vamos a poder ver más detalles de qué se crían, qué productos se obtiene de cada espacio socioecológico para el intercambio. Aquí tenemos una representación más gráfica. Por ejemplo, esta representación es de la comunidad campesina de Miraflores en Yauyos, Lima, y cómo, ¿no? Se va dando este control vertical de los pisos ecológicos, de los espacios socioecológicos en Puna, Aisha, Maguey, Maizal. Ya, espero se haya entendido un poco esta propuesta.
Claro, este ya es una reconfiguración durante la colonia, ¿no? Porque en el periodo prehispánico esto eran el control vertical, pero eran archipiélagos. Es decir, el hombre andino que vivía o tenía sus marcas, sus pueblos a 3.000, entre 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, trataba de controlar tanto hacia la selva y hacia la costa, y tenían como espacios, ¿no? Como archipiélagos, de lugar en lugar, y ahí ellos tenían personas trabajando, pero también cuidando los recursos. Entonces, no era como ahora tenemos un control imaginario de lo que es un territorio, ¿no? De un distrito, de una comunidad, que es algo físico y acá es límites. Entonces, aquí como que el límite era, no es que no era tan claro, sino que la cosmovisión, la forma de pensar era muy, muy diferente. Entonces, esto también ocurría en estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los yauyos tenían sus cocales cerca a Lima, ¿no? Por Ate, por Ricardo Palma, ¿no? Entonces, eso vamos a encontrar, por ejemplo, en el manuscrito quechua de Baruchiri. Seguimos. Y bueno, ¿cómo es el contexto actual de las comunidades campesinas vinculadas al trueque? Este es el caso de Tanta, pero ahora por suerte, en el trabajo actual que tengo, puedo recorrer muchas comunidades altoandinas. Y hay muchas similitudes, pero también hay divergencias, ¿no? Entonces, la ganadería, crianza de camélidos sudamericanos, hay una revaloración de la crianza principalmente de alpacas por su fibra, la fibra de lana blanca. Pero ahora hay recientes proyectos donde ya se busca valorar la fibra de alpaca de lana de colores. A eso le sigue ganado criollo, pero también hay muchas mejoras, no hacen mejoras genéticas con ganado brown Swiss y otros. El uso de la tierra es de forma colectiva comunal, pero también familiar individual. Y en la puna predomina la última, ¿no? La más familiar, individual, como que las tierras están parceladas, están entregadas a los comuneros eh, bajo su fruto, para que ahí pueda mantener el hato de ganado. Y de cada comunidad en comunidad esto puede variar, ¿no? Hay comunidades donde cada ganadero o cada comunero vive en su parcela y ahí permanece todo el año, pero hay otras comunidades donde suelen juntarse 2, 3 familias y hacen este sistema de pastoreo rotativo del ganado, a lo que ahora le están introduciendo el enfoque de ganadería regenerativa. ¿Qué otras tendencias hay? Pues se ha reducido el transporte de carga con llamas, ya casi es mínimo, solo algunas comunidades donde aún no hay carreteras, trochas carrozables suelen ocurrir esto, o lo hacen meramente, entre comillas, le denominan ellos por costumbre, ¿no? Y esto debido a las carreteras, y ahora incluso hay carreteras hasta las estancias, hay muchas comunidades que han abierto hacia sus quebradas, hacia sus puestos o estancias carreteras, y los fines de semana incluso en el pueblo se organizan y contratan una camioneta o un camión para ir a juntar el ganado vacuno, el ganado camélido, ¿no? En las partes altas. El artesanado también se ha venido muy, muy abajo, y sobre todo por la lana de oveja, que ahora ya no tiene valor, no tiene costo, salvo que puedan darle uso para la artesanía. Pero ¿qué es lo que se usa en el trueque? Son las frazadas, las mantas, usualmente ya ponchos, que es muy poco, algunas prendas de vestir y sogas. Y básicamente se mantiene por costumbre, ¿no? Porque el mercado de consumo que tenemos actualmente ha invadido todo esto. Esto respecto a hace 30 años, que era muy, muy diferente, ¿no? Donde las familias podían tener sus alacenas o las pirguas, como se llaman, o las pirguas, como prefiéramos decirlo, hoy muy llenas, ¿no? Y de papas nativas, de maíz, de cebada, de uva, de frutas, ¿no? En el libro van a encontrar descripciones de cómo habían técnicas para almacenar las manzanas y podían durar un año. Técnicas para almacenar y cuidar la uva y que duraban un año. Igualmente las papas.
Yo me acuerdo de niño llegaban mi abuelo con sus llamas, con la papa nueva que denominábamos, y se sacaban las papas viejas para introducir las nuevas en los almacenes o en las pirguas. Y esas papas viejas eran dulces, ¿no? Muy ricas y muy dulces. Y hoy en día con este nuevo tipo de economía y de sociedad en que vivimos, ya no hay seguridad alimentaria, ¿no? O sea, con eso uno podría vivir tranquilamente 1, 2, 3 años, pero hoy en día, en una semana, en un mes, nos quedamos desabastecidos. Como reflexión nada más. Bueno, hay mucha migración de los jóvenes a las ciudades y bueno, hay los impactos del cambio climático, están ocurriendo muy fuerte, heladas, sequías, retroceso de glaciares, friaje, extremos de calor y frío, hay días que hace mucho frío, hay días que hace mucho calor, hay golpes de calor. El año pasado estuve trabajando por Junín y en un cerco los ovinos, un promedio de 40 ovinos, murieron producto del golpe de calor. Muy fuerte el calor. En testimonios de los entrevistados, y bueno, yo mismo he podido percibir, antes el sol abrigaba. Hoy en la parte altoandina el sol no abriga y te quema el sol, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y cómo nuestros animales están soportando eso? Y a eso se suma un tema antrópico que es el sobreuso de los pastizales. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más rápido esta parte de simbiosis entre espacios socioecológicos. Entre la Jalca y el Aisha, es decir, entre la Puna y lo que sería Suni, ¿no? ¿Qué es ese intercambio? Principalmente manta y poncho, ¿no? Una manta es equivalente a un costal de papas o un poncho a 5 arrobas de habas. Pero en el libro vamos a encontrar mayor detalle de equivalencias numéricas. Entonces, el Aisha o Suni todavía es un sitio un espacio socioecológico donde hace mucho frío. Entonces, por eso los textiles son muy bien recibidos. Luego está la jalca con la quechua, ¿no? Aquí en la quechua hemos dicho está el mahuay y el maizal, entonces principalmente acá llevan frazadas. En el contexto de este estudio le dicen a las frazadas chuse. Las frazadas chuse son como las frazadas más sencillas, de labores más simples, digamos así, y las frazadas de tipo jerga son más elaboradas, más complejas, tienen como figuras cuadriculadas, como un tablero de ajedrez, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes del intercambio. Entonces, lo que está empezando ahí es principalmente maíz. Las frazadas son intercambiadas por maíz. Y para los años de este estudio, una frazada chuse era equivalente a 3 arrobas de maíz. Pero en los años 90, mi abuela me contaba, una frazada chuse era equivalente a 5 arrobas de maíz, y así sucesivamente ha ido reduciendo. Jalca yunga, entonces, ¿qué se lleva de la jalca? Principalmente carne. Y cincha, ¿no? Las cinchas son como una especie de soga para atar a cémilas. ¿Y qué se trae de abajo? Manzanas principalmente. Entonces acá ya no se llevan muchos textiles porque la yunga ya es más cálido. Entonces, por ejemplo, 2 pedazos de chalona era equivalente a 2 costales de manzana, ¿no? O 2 pedazos de chalona, 6 kilos de uva. Ese 3, perdón, el 2 ahí se ha sumado involuntariamente. Es 3 pedazos de chalona por 6 kilos de uva. ¿Ya? El 2, por favor, lo borramos. La relación quechua-jalca. ¿Qué pasaba? No solamente el de la puna, el de la parte alta de la jalca, bajaba a la región Suni, a la quechua, a la yunga, sino que también ocurrían momentos inversos. De la parte baja también suben a la parte alta, con camiones, con burros, con mulas, ¿no? En aquel tiempo, actualmente ya con camiones. Y eso era cuando ocurría sobreproducción. Cuando había sobreproducción de frutas, de trigo, cebada, maíz, ellos subían a la parte alta, ¿no? Porque había excedente de alimentos para intercambiar con lana, fibra y otros. Y también dentro de la misma puna también hay intercambio. Entonces, los que están en la estancia con el pueblo, hay intercambio.
Por ejemplo, una helada por un saco de arroz. ¿Qué es una helada en este contexto? Una helada es una oveja sacrificada, ¿no? O matada, pero sin despedazarlo. Y también había otras costumbres de intercambiar crías de perros o gatos por un vellón de lana. O cuando a veces un ganado vacuno solía morir circunstancialmente para no perder la carne, porque es demasiada carne una vaca para una familia, cada pieza también era intercambiada así por lana, por un cordero, y había, ¿no? Todas esas formas, esas equivalencias. Mecanismos de intercambio. Al tanteo, este es como su nombre lo dice, al tanteo, al pulso, ¿no? Se fijan pero en la calidad, el volumen o tamaño, ¿no? Principalmente que se intercambia frutas y tubérculos por carne, ¿no? O sea, una costilla por frutas o una pierna por papa, ¿no? No necesariamente utilizan una romana, una balanza, ¿no? Entonces es al tanteo. Al peso, aquí sí utilizan el dinamómetro, que es la romana, y acá principalmente para pesar cereales, ¿no? La fruta, la papa, no necesariamente ponen en balanza ni en romana, es al tanteo, como dice el nombre. Pero sí los cereales, los legumbres, maíz, habas, trigo, cebada, ellos sí son pesadas y intercambian principalmente por textiles, como podemos ver en la imagen. Al precio. Al precio, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una manta, ellos dicen, está, digamos, no sé, 300 soles, ¿no? Por decir como ejemplo. Y el precio del maíz, que es muy variable, muy fluctuante, la arroba está a 30 soles. Entonces, hacen el cálculo matemático del promedio y logran el punto de equilibrio y hacen el intercambio. Eso es al precio, pero en la etnografía de Mayer, en Chaupihuaranga, al precio hacían, pero con monedas que ya no circulaban en el mercado, pero para el contexto de entonces era como vigente, ¿no? En este caso sí se mantiene, pero ya tanto el arriero, paisanos de la parte altoandina, dice, allá mi poncho, mi manta, mi frazada, vale esto, y el del valle o de la yunga dice, ah, no, mis cereales, ¿no? Sobre todo esto es para cereales, tiene el precio de tanto, calculado en arrobas. Entonces ahí establecen el intercambio. Temporadas y rutas. En Tanta, aquí es lo que le va a encantar a nuestro amigo Omar, al 2020 había registrado 6 rutas vigentes. Bueno, que cada año quedan uno menos, pero también había encontrado en los testimonios 4